Voy a hablarles sobre un tema que se discute ahora menos que antes, pero durante 2 décadas ha sido un tema muy importante en esta región fronteriza. Y es si Tijuana y San Diego forman parte de una misma ciudad o metrópolis transfronteriza o son dos ciudades juntas. Y ha habido mucha bibliografía, se han publicado muchas cosas al respecto. Hay profesores de ambos lados de la frontera que han participado en este diálogo. Y les voy a traer una síntesis y algunos datos sobre este asunto. Les adelanto que mi visión es de que estamos frente a dos ciudades y no una sola metrópolis transfronteriza. Aquí está el área urbanizada de Tijuana y San Diego, la topografía donde están, por la continuidad del área urbanizada y por la gran intensidad de la interacción transfronteriza, uno podría pensar que estamos frente a un fenómeno metropolitano transfronterizo. Y además la topografía es muy similar, ¿no? Estos son los antecedentes de esta visión transfronteriza, de metrópolis transfronteriza. La idea que propuso Bustamante hace más de 20 años es que hay una región transfronteriza y esta región está definida por el límite espacial de las interacciones de ambos lados de la frontera. Esta región, para que se constituya como región, no solo debe tener este espacio de interacción, esta área de interacción, sino que debe ser sustentada en una sociedad transfronteriza. Y esta sociedad transfronteriza supone varias formas de organizarse de las personas que viven en este límite nacional. Aquí he apuntado algunos de estos supuestos teóricos implícitos para que haya una sociedad transfronteriza, para que haya una sociedad a través de la frontera. Lo más importante de estos supuestos es de que estamos frente a una misma organización. No son dos organizaciones sociales, una al lado de la otra, sino una sola. Para que tengan una idea de qué estamos hablando, es que si ustedes imaginan la palabra o el término clases sociales, están pensando en una diferenciación jerárquica de grupos económicos, por ejemplo. Esta teoría transfronteriza supondría de que son los mismos grupos sociales que están de ambos lados de la frontera. Es decir, la élite económica sería la misma que en Tijuana y en San Diego. Sería el sector, digamos, la clase trabajadora sería la misma en Tijuana y en San Diego. Voy a pasar brevemente esto. Esto sería el esquema de la proposición en el mismo sentido que el anterior, pero ahora para la metrópolis transfronteriza. La idea fundamental es que hay una intensa interacción. Esta interacción, según dicen sus defensores de esta proposición, ha sido creciente en el tiempo y ahora es más intensa y sobre todo liderada por las empresas transnacionales. Cualquier tipo de empresa que ustedes vean, aquí en Tijuana, por ejemplo, los que fabrican televisores, juguetes, etcétera, que tienen un mercado, su mercado más importante está en el norte de la frontera. Por otro lado están las empresas de comercio, por ejemplo, Costco, por ejemplo, McDonald's, etcétera, que son empresas que vienen a invertir aquí para vender aquí. En fin, hay un conjunto de empresas transnacionales que están liderando esta interacción. También hay, por supuesto, interacciones referidas al turismo, al mercado inmobiliario. Hay muchas personas que compran bienes aquí en la costa, por ejemplo, y no solo en la costa, que viven en California o en San Diego y vienen a comprar una casa aquí. En fin, hay una serie de interacciones que necesitan lugares de ambos lados de la frontera. Esos lugares son los que constituyen la ecología, es decir, dónde están localizados
estas interacciones en cada lado de la frontera. El caso extremo que se ha puesto como ejemplo es el de una empresa maquiladora que tiene una planta en la mesa de Otay y tiene su planta gemela en Otay Mesa, en San Diego. Y están solo a una cuadra de distancia, pero hay una frontera de por medio entre ellas dos. Ese es el ejemplo que siempre se usa cuando se quiere pensar en esta ecología de la interacción. Con esta ecología de la interacción, lo que se trata de mostrar es de que son espacios transfronterizos. Es decir, las actividades constituyen o construyen espacios de actividad y lugares de actividad. Espacio, para una vez adelantar lo que viene después, espacio es las redes, vínculos que se establecen entre el origen y el destino de una actividad. Y lugar es el espacio físico, la geografía. El espacio simple es más bien el sistema, el funcionamiento. Y lo otro es el lugar. Bueno, esta ecología de la interacción produce la integración, es decir, cada lado de la frontera, ambos lados de la frontera, tienen los mismos impulsos al crecimiento, reaccionan del mismo modo a esos impulsos y decaen o crecen, dadas las circunstancias, en el mismo sentido. Cuando crece la economía de San Diego, crece la economía de Tijuana. Cuando crece la economía de Tijuana, está creciendo la economía de San Diego. Cuando crece la población rápidamente en San Diego, rápidamente crece la población en Tijuana. Eso significa integración, que somos parte de lo mismo, que nuestra dinámica es similar. Eso es lo que propone los defensores de esta corriente de metrópoli transfronteriza. Les voy a presentar ahora la crítica que yo hago a estas visiones, a la visión de sociedad transfronteriza, a la visión de de metrópoli transfronteriza. La primera crítica es sobre la sociedad. Primero, no hay una sociedad transfronteriza. Hay varios argumentos que se pueden hacer para criticar esta proposición. Voy a sintetizar diciendo que en realidad lo que tenemos son personas que tienen muy poca interacción entre sí. Es decir, la mitad de las personas en Tijuana pueden cruzar la frontera de manera legal, con algún documento de cruce. Hay muy poco espacio de interacción, muy poca posibilidad de contacto, como para construir los roles sociales y los símbolos adosados a los roles para ser reconocidos por todos. Nosotros no conocemos cómo son las otras personas en particular. Nosotros asumimos nuestra lectura de los demás con una serie de representaciones. Y esas representaciones están atados a cierto tipo de características generales, no particulares a cada persona. Eso es la construcción del rol. Y eso hace que nosotros podamos tener una lectura del orden social. Esa lectura del orden social está atada, por lo tanto, a la construcción de estos símbolos. Pero si nosotros no compartimos con los sandieguinos nuestra cotidianidad, no estamos construyendo símbolos de manera, digamos, no estamos haciendo lo mismo a ambos grupos. Entonces, cada grupo, cada ciudad, está haciendo sus propias simbologías sobre lo que es ser de élite, como lectura de lo que es élite, y lo que es, por ejemplo, ser de clase trabajadora. Finalmente, no hay reproducción del orden social, porque la reproducción supone la intervención del Estado con procesos de integración a través de la escuela y de represión a través del sistema policial y judicial. No existe tal cosa como una reproducción transfronteriza del orden social, porque no existe un sistema judicial transfronterizo. No hay una escuela transfronteriza que construya o que difunda valores similares. Cuando decimos independencia aquí no estamos hablando del 4 de julio, evidentemente. Tenemos otro tipo de valores. Y eso es el Estado el que ha, digamos, se ha encargado de construirlos a través del sistema escolar. Estamos integrados a partir del sistema escolar como una nación.
Entonces, tampoco hay sistema judicial, etcétera. Entonces, no hay una forma de reproducir en un sentido el orden social. Entonces, no hay una sociedad transfronteriza. Conceptualmente, la idea de metrópolis transfronteriza tiene dos confusiones. La primera confusión es que confunde interacción con integración. Hay una enorme interacción transfronteriza, pero no hay integración. Hay una enorme cantidad de personas que están cruzando, enorme cantidad de bienes que están cruzando la frontera. Pero las razones por las cuales estas interacciones crecen o decrecen no son las mismas para ambos lados de la frontera. Vamos a poner el ejemplo de la maquila. La industria maquiladora depende de dos fuerzas fundamentales. Una que es el ciclo económico de Estados Unidos. Cuando le va bien a Estados Unidos, la maquila crece, se venden más televisores. Pero no solo depende del ciclo de Estados Unidos, también depende de la diferencia de costos entre México y Estados Unidos. Si hay una devaluación en México, los costos de producir aquí se hacen más chiquitos respecto de los costos de San Diego. Entonces, cada vez que le va mal a la economía de México, le va bien a la maquila. ¿Por qué? Porque hay menos costos. Y eso es independiente de cómo le vaya a Estados Unidos. En ese sentido, aunque haya mucha interacción, producto de estas diferencias entre México y Estados Unidos, no hay integración porque las razones por las cuales le va bien a la maquila son diferentes a ambos lados de la frontera. La otra confusión que tiene esta concepción es que igual espacio a región. Para entender la diferencia, veamos el café. El espacio del café, el espacio económico del café, de Chiapas o de Oaxaca, incluye a Las Vegas, porque en Las Vegas se vende ese café. Entonces tenemos un espacio que incluye lugares muy distantes. Pero aunque sean parte del mismo espacio económico, Las Vegas y Oaxaca, parte del mismo espacio económico del café, no podemos pensar por ningún momento que Las Vegas y Oaxaca pertenecen a la misma región. Son regiones diferentes, aunque compartan el mismo espacio de interacciones. Para que haya región se necesita, como bien lo intuyó Bustamante, una sociedad, pero además mercados muy densos en interacciones. Entonces, una región se termina ahí donde se termina la densidad de las interacciones. Entonces, la conclusión que yo llego es que no hay una estructuración transfronteriza en ningún sentido. Es decir, no hay estructuración de la sociedad en términos de clases sociales, no hay estructuración transfronteriza de los mercados y tampoco hay ritmos de crecimiento similares. Otro ejemplo de los mercados sería el mercado de trabajo. Mucha gente cuando se piensa en los, como se dice en San Diego, los cross-border commuters, y aquí podemos decir los trabajadores transmigrantes, mucha gente piensa de que estamos formando parte del mismo mercado laboral que es San Diego, pero en realidad no es así, son dos mercados uno junto al otro, separados. Cuando alguien que vive en Tijuana se va a San Diego a trabajar, está participando de los mecanismos del mercado de San Diego, no del tijuanense. Entonces son mercados separados también, aunque estén físicamente juntos. Aquí algunos datos de San Diego para explicar por qué razón pienso de que es totalmente diferente su ritmo. San Diego depende de la economía de California y de Estados Unidos. Nada que ver con la dependencia a la frontera. Son datos también de San Diego. Hubo un cambio estructural en los 90 de San Diego. Se pasó de una economía basada en la venta de bienes para el sector armamentista a un sector más ligado a actividades que son de alta tecnología. Y ha cambiado mucho San Diego. Ahora tiene una mayor salario, por ejemplo, y sectores de alta tecnología. Como tendencia también podemos ver que Tijuana es cada vez más industrial, en cambio San Diego es cada vez más en servicios de alta tecnología. Y esa es la tendencia, y eso no va a cambiar en los próximos años.
Y otra prueba más de que Tijuana y San Diego son diferentes. Antes, en los años 20, 30, hasta los años 70, los ritmos de crecimiento eran muy parecidos. Cuando crecía rápidamente San Diego, crecía rápidamente Tijuana. Esa es la tasa de crecimiento. En cambio, a partir cerca de los años 80 empezó a cambiar. Y lo que ahora tenemos es que tenemos ritmos muy diferentes y hasta opuestos. Entonces, antes se parecía más Tijuana y San Diego, ahora se parece menos, incluso en la demografía. Ya terminé. Todavía puedo dar un par de minutos. Solo quiero mostrarles esto ya no lo voy a comentar, solo quiero mostrarles unas gráficas. Este es el crecimiento de la población en la frontera respecto del crecimiento de la población en México, en verde. Como ven, el ritmo es totalmente diferente. Ha crecido muchísimo aquí. Quiero mostrarles una gráfica, si es que esto pasa. No está pasando rápidamente. Estas cosas que ya les dije, solo quiero... sí, esos son los procesos que tenemos aquí en la frontera, por lo cual podemos explicar el crecimiento urbano aquí en la frontera mexicana, sobre todo. La maquiladora y la migración... la transmigración es lo más importante. La maquiladora, cerca del 30% de la población trabajadora trabaja en la maquila y la población transmigrante es 8% de la PEA. Pero tienen efectos multiplicadores muy, muy fuertes. Más de la mitad de la economía tijuanense depende de ambos procesos, maquila, que son los motores del crecimiento de la ciudad, de Tijuana. Aquí maquila, dependiendo de la demanda y de la oferta. La demanda es el crecimiento de la economía de Estados Unidos y la oferta es, por el lado de la oferta es lo que son los costos. Si los costos se hacen más bajos aquí, hay más inversión maquiladora. Y esta es la transmigración. Por cada 1% de incremento de la diferencia de salarios, se produce 3.2% de incremento de las personas que trabajan en San Diego. Y finalmente, eso es lo que quería mostrar. Los procesos principales que hacen crecer a Tijuana, que son diferentes a los de San Diego, dependen de las diferencias entre México y Estados Unidos. Y esas diferencias hacen que se produzca maquila, transmigración, etc. En el largo plazo, las tendencias dicen que las diferencias en las economías de ambos países van a ensancharse. Hay más diferencias entre México y Estados Unidos. Por lo tanto, el crecimiento urbano de estas ciudades, como Tijuana, está garantizado. Tijuana va a seguir creciendo, porque las diferencias entre México y Estados Unidos van a seguir creciendo. Bueno, ahí lo dejo, ya me puse el tiempo.